Hola familia, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Entre tú y yo. Soy Alejandro Cuervo, qué placer, qué gusto siempre que me acompañen. Hoy estaré conversando con una mujer del cine, fundadora del Festival de Cine de La Habana, con una historia más que interesante, ha compartido con los más grandes cineastas de nuestro país. La bienvenida a Lourdes de los Santos, aquí, en Entre tú y yo. Pues sí, familia, la bienvenida y las buenas tardes a Entre tú y yo, Lourdes de los Santos. Muchas gracias. Placer. Encantada de estar aquí. No, el placer es mío. Gracias en nombre de todo el equipo de Entre tú y yo, que se ha tomado un ratito de su tiempo para acompañarnos. ¿Y es primera vez que nos visita? No, hace tiempo estuve, Ya pero estuvo hace por mucho acá. tiempo. Ha llovido, Ha llovido un poco. vio gente correr. Sí. Y ahora está acá junto a nosotros Lourdes, bueno, una mujer cineasta, como comentaba en la presentación del programa, pero sobre todo una mujer documentalista. O sea, se defiende el documental como gusto personal y profesional, Sí. sin duda. ¿Por Pero, qué? bueno, en primera porque me formó el documental. O sea, cuando yo salgo de la universidad, que yo estudié Historia del Arte, salía con grandes conocimientos teóricos, pero Del arte. ninguno práctico, porque en aquella época no había escuelas de cine. Y caigo en el ICAE y empiezo en el ICAE y lo primero que hacen es conectarme directamente con los documentales que se estaban produciendo para que yo trabajara en esos documentales, de asistente primero y después me fuera formando paulatinamente, con cursos complementarios que los que sabían un poco más le daban a los que no sabían nada, como yo. Así es. Así me fui formando yo. Quiero regresar a la universidad, porque me parece una carrera muy bonita, interesante, pero bueno, yo desde mi punto de vista, que soy una persona bastante práctica, hay carreras que digo, bueno, ¿y cuál sería el camino de la práctica de ese? Y me pasa con Historia del Arte, una carrera tan necesaria e importante. Conozco a varias personas que han estudiado esta carrera y están cerca de la plástica, otros cerca del cine. ¿Cómo tú defines tu camino cuando estudias Historia del Arte? Porque es la misma asignatura para todos, ¿verdad? Es la misma asignatura, pero tienes especialidades. Se A mí especializa. era arte general, a mí era arte general, o sea que me daba una cultura vasta de todo. Y dentro de eso me daban arte cubano también. Estaba la inserción, que eso es muy importante, ¿Qué porque te vas consistía? formando, digamos, desde el punto de vista práctico, hacia lo que tú quieres trabajar. ¿Quién lo elige? ¿El estudiante? Ellos te van ubicando, te ubican. A ¿Quiénes mí son ellos? bueno, la dirección de la facultad. De la facultad. Ya. De la facultad. En aquella época, no sé ahora, pero en aquella época, cada año yo estaba insertada en un lugar distinto. Yo estuve en la Biblioteca Nacional, estuve en Radio Rebelde. Son Cuando como clases estaba, prácticas que se hacían. sí, cuando estaba en Radio Rebelde allá abajo en el sótano aquel. Estuve en extensión universitaria y ahí fue donde me formé un poco sobre la cosa teórica del cine. Le interesó el tema. Me interesó, no es que Investigó me un poquito pusieron, más. extensión universitaria tenía una cosa, no sé si lo hace ahora, era que te ponían a los especialistas que trabajaban ahí a hacer críticas de cine. Y ahí choqué yo con una crítica muy interesante que tuve que hacer sobre el cine musical norteamericano. Interesante. Y realmente me acerqué al ICAI y en el ICAI la Cinemateca me abrió las puertas y me puso una cantidad de películas en 35 milímetros americanos, porque la gente no sabe, pero en la época de la Guerra de Corea, los americanos hicieron una salva de todas sus películas, de todo, estoy hablando de la Warner, la Paramount, todo, la Warner Bros. La Metro, lo que está detrás de la terminal de ómnibus, se llamaba La Corea, pero se llamaba La Corea por eso, porque ahí metían todas las películas por si acaso los japoneses atacaban allá
los coreanos, si había una guerra y atacaban la parte de Hollywood, de San Francisco y Los Ángeles, No perder esa... no perder toda la inversión que habían hecho. Ay, qué Muy interesante. inteligentemente lo hicieron y gracias a eso, cuando triunfa la revolución, se nacionalizan todos esos almacenes. Eso, por supuesto, esas películas entraron a formar parte de la Cinemateca. Ay, qué interesante. Y ahí se dio cuenta que, bueno, el arte en general se Sí, particularizaba en ti, en sí, el cine. ahí sí, porque ahí entonces estuve un año, año y medio estuve trabajando ahí insertada en extensión universitaria en la parte de cine y eso hace que cuando me gradúo me invitan a entrar dentro del ICAI. Y entro, pero con mucho conocimiento teórico, pero de práctico no sabía absolutamente nada. Pero eso había una manera muy fácil de resolverlo. A la filmación. A la filmación. Ahí me vinculaban directamente porque la dirección del ICAI quería que una compañera mía y yo, que fuimos las que entramos de ese año, entráramos en la parte de lo que era la producción. Entramos como productora. Y como productora teníamos que empezar a hacer asistencia de producción en las películas que se estaban haciendo, documentales sobre todo. La escuela de cine que se hacía allí en aquella época en el ICAI era, tú entrabas por el documental, te formabas un poco ahí, después pasabas al noticiero cuando era Noticiero ICAI. realmente noticiero ICAI, y después entonces que empezabas a ver cómo explorar el camino de la ficción, cosa que a mí realmente, me deslumbró el documental. La cautivó el documental. Me cautivó totalmente. ¿Qué, Porque qué de diferente a la ficción? Yo como bueno, actor defenderé sí, la ficción siempre, pero no dejo de reconocer lo importante y lo bonito y diferente que tiene el documental, donde se plasma una historia de principio a fin o una historia contada por personas que lo vivieron, por exacto. amigos, familiares. Es muy interesante también. Ahí en el documental tienes el factor sorpresa, el factor que la realidad te brinda, que de pronto te encuentras, que te enriquece lo que tú habías pensado hacer. Así Y es. entonces a mí me deslumbró el documental. En la ficción todo gira alrededor de la idea que se plasmó en un guión y que entonces el director está haciendo su película y entonces todo el mundo como que tributa eso. Aquí es un arte más colectivo, siempre siendo un cine de autor, es un arte más colectivo donde todos los que forman parte del equipo ayudan con su talento a ir a buscar esas cosas A buscar también, esa verdad. esa verdad que hay De dentro. ahí será la frase de la realidad supera la ficción. ¿Estará cerca del documental? Sí, yo creo que sí, exactamente es esa. Y entonces, bueno, yo además tuve la oportunidad de formarme al lado de grandes cineastas como Oscar Valdés, como Bernabé Hernández, Miguel Torres, Marisol Trujillo, o sea, yo entré Una con una... generación de grandes Sí, cineastas porque cubanos. además todos, a veces tú estabas en el año, tú trabajabas con tres o cuatro directores distintos. E hiciste de todo, Con Lourdes. Tavío, yo trabajé con Con Tavío. Tavío. Un Humberto documental que Solás nunca, también, tengo sí, entendido. pero eso fue después. Fue después. Con Tavío yo hice un documental, o sea, tratamos de hacer un documental que él quería hacerle al Caballero de París. Y fuimos a verlo a Mazorra, que estaba ahí en Ya Mazorra, está con en Ordaz. Mazorra. Ordaz se lo había llevado para allá. Y entonces era muy interesante porque el caballero andaba por toda La Habana con unas estampitas religiosas. Y Ordaz lo convenció de que las estampitas, en vez de ser religiosas, fueran con todas las siglas del CDR, las MTT, el PCC, y entonces él iba por todas partes repartiendo esas estampitas. Y entonces estaba de lo más entretenido con aquello, pero el documental no se pudo hacer, desgraciadamente, porque una cosa que hecha por Tavío tenía que ser una maravilla. Lo lamenté. Ay, qué lamentable. Y tuve la oportunidad de conocer al Caballero de París. Sí. Qué rico, un Un personaje. personaje delicioso, además, muy fino, de una cultura tremenda, pero absolutamente orate. Ay, No, qué no, lindo. el documental te da a ti la posibilidad. Mira, yo entré, justamente empecé con Oscar Valdés un documental sobre la historia del danzón. Y ahí se entrevistaba a Leo Brauer, a Arcaño y sus maravillas. Todas las principales orquestas de esa época tocaban. El Aragón. Bueno, terminábamos, el documental cerraba con Iraquere, tocando en Para Bailar. Fíjate tú en un programa de televisión. Todo eso lo fui palpando, fui aprendiendo y también yo di clases con los grandes productores
asistencia de dirección di con Manuel Octavio Gómez, y todo eso condiciona que después me llama Humberto Solás para que yo trabaje con él el casting de Cecilia. Casting de Cecilia tenía una convocatoria para buscar a Leonardo y a Cecilia, y en esa convocatoria, bueno, ya Humberto ya sabía que quería a Daisy haciendo Cecilia, entonces había que buscar un Leonardo, y por ahí pasó toda La Habana. A mí hasta que me cantaron un aria de la zarzuela porque pensaron que era cantada la cosa, y yo decía, no, esto no es con música, esto es sin música. Yo me divertí muchísimo haciendo el casting ese. Pasaron grandes actores de la época por el bueno, casting. César Évora surge ahí. Aunque Él no se hace presentó Leonardo. al casting de Leonardo. No es escogido, pero de ahí no es escogido porque en aquella época las coproducciones exigían que uno de los protagónicos fuera un actor reconocido. Fuera español, era una coproducción con España, porque España nos surtía de todo el vestuario que tenía Cecilia. No teníamos ese vestuario en grandes cantidades. Y entonces entró Imanol Arias, que también fue su primera película. Él no había trabajado nada más que en teatro. Esa fue su primera, qué interesante. Exactamente. O sea, no era un actor famoso español, no, fue su primera película. No, era su primera película. Entonces, era un muchacho flaquito, mal encabado, que estaba por ahí, que hubo que ponerle no sé cuántas camisas para que se llenara un poquito al lado de Daisy Granado. Un mujerón del cine cubano. Que era un mujerón del cine cubano. Y entonces por ahí empezó. Pero a Humberto le gustó mucho la prueba que hizo César Évora. Y entonces le dio un personaje dentro de la película que era el poeta. Es el poeta de la película. Y a partir de ahí después fue un actor fetiche de Humberto porque lo cogió en varias cosas. Es, y de la televisión y de todos los medios de comunicación, César Évora. Le mandamos un abrazo desde acá de Entre tú y yo. Te propongo, Lourdes, hacer una pequeña pausa. Sí, cómo no. Gracias. Enseguida regresamos. 42 años cumplió la televisión cubana en Pinar del Río, y Entre tú y yo te muestra uno de los rostros fundadores de Telepinar. Imposible hablar de la televisión cubana en Pinar del Río sin que aparezca el nombre de Hilda Nancy Martínez Contreras. Desde mi punto de vista, la realizadora más abarcadora, con rima y todo, porque ha hecho todo tipo de género audiovisual en la historia de nuestro canal. Bienvenida, Hilda. Gracias, Luis. Tú siempre fuiste directora de televisión. Te fascinaba ese arte, ¿verdad? Yo entré por la especialidad de dirección y ahí me he mantenido estos 42 años, aunque en otras ocasiones también he hecho edición, porque me gusta la edición y he incursionado en ello. Tú comenzaste esta historia, eres fundadora del canal junto a Román L. Álvarez en el campo de la dirección televisiva. Y recordemos que Román fue el hombre que se atrevió a entrevistar a Polo Montañez cuando solo lo había entrevistado Rosalía Arnáez. Sin embargo, Román fue a buscarlo, siendo Polo prácticamente un desconocido en Cuba, un hombre valiente. Sí, Román siempre le gustó también la parte cultural, aunque yo hacía las revistas culturales, también incursionaba sobre todo con los músicos, tenía mucha empatía. Quiere decir que Román L. Álvarez fue pionero en cuanto a la dirección de musicales en la televisión de Pinar del Río. Pero tú fuiste pionera en todo también. Hiciste informativos, hiciste culturales. ¿Por qué tu amor hacia la infancia que llegaste a crear programas exclusivos para niños? Cuando yo hice el curso de televisión en La Habana, siempre mi maestro, que fue Roberto Garriga, decía que había dos géneros en televisión que eran muy difíciles, que eran los dramatizados, o sea, novelas, cuentos, teleteatro, y los infantiles. Y en mi opinión, los infantiles son todavía mucho más difíciles. Pero tú creaste un programa que se llamaba, ¿cómo? Fantasía, Rincón de Fantasía. Rincón de Fantasía, que después de alguna manera tuve yo que heredar porque yo he sido continuador tuyo en esta historia. Heredé de ti esa preferencia por los infantiles con el programa donde la música reina. ¿Quién acaricia tu oído? Si, la, sol, fa, mi, re, do. ¿Quién se convierte en canciones? Dilo primero que yo. ¿Quién va a ser la música? Ya las notas están listas y convidan a cantar. Pero tú también hiciste historia en la programación campesina. Del Campo Soy se llamaba. ¿Se mantuvo en el aire cuánto tiempo? Más de un lustro, casi 6, 7 años estuvimos Y ahí. tuvo a una figura fundamental en la historia de la locución cubana. Claro, porque ¿qué pasa? Que el maestro Jesús Benítez Rubio ya tenía un nombre en la radio con los programas campesinos, alguien que era muy conocido de toda la radioaudiencia en Vuelta Abajo, incluso más allá de la frontera, y nadie mejor que él
para hacer nuestro programa campesino. Y además Premio Nacional de Radio. Tú también trajiste al conjunto Cuyaguateje, a Adelfa Velázquez, a todas las estrellas de la programación radial, y de alguna manera continué yo ese camino con el programa Cantares de Vuelta Abajo. Fíjate que no se le ha olvidado el nombre. Lo hacíamos aquí en el estudio también con una escenografía que hacía Conrado Padrón. O sea que fue un proyecto muy ambicioso. Para mí hacer un programa campesino ha sido ante todo un inmenso reto. Una satisfacción, porque ahí tú destaca el trabajo y el esfuerzo del campesinado pinareño. Para mí ser guajiro es una cosa muy grande porque se trabaja la tierra. Bueno, Pinar del Río es una provincia eminentemente agrícola. La tierra como tal, el secreto que tiene es como el campesino la cultiva. El campesinado cubano pinareño sobre todas las cosas, debe verse reflejado en la pantalla. Hilda, pero también se tiene que hablar de protagonistas. Tú dabas a conocer a mucha gente muy buena de Pinar del Río en un programa que era casi un documental semanal. A ver, ¿qué pasa? Que Protagonista surge en la década del 90, donde la creatividad de los colectivos y el protagonismo de esos colectivos obreros era muy fundamental, y entonces se hizo ese programa y fuimos recorriendo casi todo el territorio pinareño de punta a punta, desde Sandino hasta Candelaria. Y colocaste a la mujer también como protagonista, porque eres autora de un proyecto dedicado a la mujer, que es la antesala del proyecto que hoy se presenta en televisión en Pinar del Río. Un nombre parecido, aquel era Mujeres y este se llama Una Mujer. Que ahora lo dirige Daira, pero en aquel momento lo hacías tú. Mira, tuve el gran privilegio de conversar y conocer a Gina, la esposa de Camacho, alguien que es un paradigma dentro de las mujeres. Fuiste creadora de programas como Proposiciones y como Arte en Imágenes, el proyecto de la UNEAC, que todavía salen al aire, pero tú fuiste la que los inició. A ver, el programa cultural surgió de una sección en la revista y después se quedó como Proposiciones, una revista cultural ya definida que sigue siendo los viernes. Y el programa de la UNIA nació a partir de una peña, o sea, la casa sede necesitaba de peñas de las diferentes asociaciones y la nuestra optó por una peña que se le puso así, Arte en Imágenes, y que después se convirtió en un programa de televisión. ¿Programas en vivo o grabados? ¿Qué prefieres? Los en vivo. Y si tienes que escoger uno, ¿qué escoges? ¿Infantiles, musicales, deportivos? Cualquiera que venga yo lo hago. 42 años celebra la televisión cubana en Pinar del Río, y las confidencias de esta entrevista llevan el sello Entre tú y yo. Reitero buenas tardes y la bienvenida. Entre tú y yo seguimos con esta agradable pero más que interesante conversación con Lourdes de los Santos sobre el cine y una etapa realmente de gran auge del cine cubano. Creo que grandes nombres, como mencionado, usted tuvo la posibilidad de aprender y de ser parte de grandes obras. ¿Cuál otra? Bueno, aparte de Cecilia. Yo trabajé en Cecilia, trabajé después en Pataquín con Manuel Octavio Gómez, que es una película musical, bailada, que ahí tuve que estar haciendo yo también el casting, pero ahí me vinculé con todos los grupos de danza, bailarines que andaban independientes, todos los que estaban ahí, hacerlos ensayar. Fue muy simpático porque la película arranca con una gran coreografía en un surco. Y se ven los tractores, se ve la gente bailando, dando brinco en el surco, perfecto. Yo ensayé esa coreografía en el parqueo del Teatro Nacional con todos los bailarines que llevaban, aproximadamente como 3 meses. Y cuando llegamos a la filmación al sur, hubo que readaptar aquella coreografía porque aquello no daba, imagínate tú, ensayando en el parqueo, en el asfalto. En el asfalto. Todo estaba perfecto, daban unos brincos extraordinarios, pero cuando tú los llevas al surco, aquello ya no daba pie con bola. Entonces, bueno, hubo que readaptar aquello. Además, en tiempo récord. En tiempo récord, en filmación, y aquello salió de lo más bien, porque aquello era un movimiento de recursos, aquello era impresionante. Es que era el 35 milímetros, que siempre era lo grande, los grandes planos. Aquello era fantástico, ¿no? Trabajar ahí, pero era también un suplicio para el que tenía que garantizarlo todo. En la toma porque tenía que arrancar eso. Después, ahora cuando Humberto hizo El siglo de las luces, me volvió a llamar. Bueno, el director de fotografía fue Livio Delgado. Mi primer trabajo en televisión fue uno de los pocos que él hizo en televisión, un cuento de Disparos en el aula, y fue el director de fotografía. De la foto. Él había empezado en Cecilia y después siguió haciendo, porque yo sé que hizo con Humberto Amada, hizo Un hombre de éxito, o sea que siguió trabajando con Humberto, y en El siglo, por supuesto, que era él.
Y que el siglo, la gran protagonista, aparte de, por supuesto, de la actriz, era la luz. Y la luz. La iluminación. Sí. Y bueno, realmente en el siglo yo trabajé varias cosas, porque yo empecé a Sí, porque hacer... tengo entendido que hizo asistencia de producción, asistencia Sí, yo de trabajé, dirección. primero me pusieron, porque había una parte que había que grabar antes, cuando ellos se iban a grabar, a filmar a la Unión Soviética y a Francia, yo tenía que garantizar que José María Vitier, que era el músico, compusiera y se grabara toda la música que aparecía dentro de la película. O sea, la que se bailaba o la que se cantaba dentro de la película. Y me tuve que meter en toda esa cantidad de música que había que grabar, incluyendo una ópera de Juan Jacobo Rousseau, que casi nadie, ahí fue donde yo me desayuné, que Juan Jacobo Rousseau, aparte de ser el ideólogo del iluminismo, era músico para poder comer, y entonces hacía operetas cómicas y esas cosas. Y entonces esa opereta se llamaba El adivino de la aldea, de Rousseau, y la grabamos con la gente del grupo lírico, que estaba ahí, Ramón Zamorano, el gran bajo. Y bueno, nada, nos divertimos muchísimo, José María, Silvia y yo, armando aquello. Y bueno, cuando llegó Humberto, le encantó toda la música que le propuso José María, y entonces arrancó la filmación, y Humberto me pide que yo asuma también el casting. Y entonces hice el casting de la película también. ¿Cómo se hacía, cómo hace un casting? ¿Lourdes o cómo se hizo en aquel entonces? Bueno, yo estaba entrenada en la época de Cecilia. Yo empecé a buscar, mira, yo tuve que ir al Museo Nacional, porque Cecilia era la consolidación de la nacionalidad cubana. Y tú tenías que empezar a buscar en el siglo XIX la tipología de la gente, de los diferentes tipos que estaban dentro de la película. Habían negros curros, mulatas de rumbo, habían esclavos, habían mulatos de clase media, estaban también la alta burguesía. O sea, yo hice un abanico que iba desde ir de buscar en las obras del andaluz en el Museo Nacional, te encontrabas los tipos bien caracterizados. Tuve que salir de ahí, ir hasta al Ballet Nacional de Cuba, que le tuve que pedir a Alicia Alonso que me prestara para la imagen que Humberto quería de la burguesía. A sus bailarines. A sus bailarinas, unas cuantas bailarinas, para que se pusieran los trajes y que estuvieran con aquellos cuellos largos que les más natural gustaban. Imposible. Sí. Más natural que las bailarinas Para allá fui yo, y la Alicia me liberó una serie de cosas. Y en el siglo de las luces, también hice una cosa similar, pero ahí fue más útil, porque era todavía más sencillo todo, porque era muy marcado, los esclavistas, y estaban los esclavos, y no había esa cantidad y variedad de tipos que existían al consolidarse la nacionalidad cubana. ¿Y la propuesta de la protagonista es del director? Bueno, ahí es que, como era una coproducción rusa, francesa, fundamentalmente francesa y cubana, ahí la solución que se encontró era que cada uno de los protagónicos tenía que ser de un país. Entonces, Sofía, por supuesto, tenía que ser cubana. Ahí se quedó claro que tenía que ser cubana. Y surge de un casting, surge Jacqueline Arenal. El actor que hace de hermano de ella, que se llama, es un francés que se llama Frédéric Pierrot, y el otro, que es el primo, Esteban, era ruso, y era un uzbeco que se llamaba Rustam Urazaev. Y era muy simpático, porque cada uno se aprendía en su lengua los diálogos. A la hora de filmaba, cada uno recitaba lo suyo en su idioma. Y la respuesta del otro actor era en su idioma propio. En su idioma personal. Y entonces eso después había que pasar un proceso de doblaje al francés y al español. Para cada uno de los países. O sea, tuvieron que hacer las escenas tú las ves totalmente integradas con la actuación de la gente, y resulta que son cada uno, el uzbeco está hablando en ruso, el otro está hablando en francés y la otra está hablando en español. Y cuando se distribuyó la película a varios países, cuando se llevaba a festivales, ¿cuál de los idiomas iba, cuál de los doblajes? De acuerdo en el festival que iba. Se usaba dependiendo de dónde iba. Qué interesante. Sí.
¿Cuándo llega ese proyecto suyo Ajá. como directora? Ese primer proyecto. Bueno, a ver, hay un periodo en el que yo me voy a Francia con Alfredo Guevara a trabajar en la UNESCO, ¿Ah, sí? en la delegación de Cuba en la UNESCO. ¿Qué tiempo? 5 años. Y en ese tiempo, cuando regreso, empieza el periodo especial. Alfredo no era presidente No, del ICAI Alfredo no, todavía. era la época en que estaba Julio, Julio García Espinosa. Y entonces, bueno, empieza el periodo especial. Alfredo se va, pero lo llaman Alfredo que regrese de nuevo. Alfredo regresa en los 92 y empieza a trabajar en el ICAI y yo vuelvo a trabajar en el ICAI con Alfredo. Ya yo había trabajado en producción El Siglo de las Luces, ¿no? Pero bueno, ya Alfredo me llama para que yo me vaya con él allá arriba. Y entonces empieza el cambio de tecnología, porque entonces se deprime el documental que prácticamente desaparece. Que justamente por eso es que yo quiero hacer la salvedad, porque justamente estaba en la unidad que estaba de vicepresidente Octavio Cortázar. Y Octavio Cortázar, viendo que el documental peligraba, es el que idea el surgimiento de la productora Cortázar en la unidad para hacer documentales. Solo para documentales. Solo para documentales, para que el género no se perdiera, ¿no? Y eso es algo realmente que yo le agradezco muchísimo, porque realmente gracias a él ese periodo, el periodo especial, no desapareciera el documental. No desapareció. Y era un problema productivo el Por supuesto, mayor factor. pero además también había un problema tecnológico. No se podía filmar en 35. Era muy caro. Cayó el muro de Berlín. Cayó el muro de Berlín y se desapareció el campo socialista. El material con el que se filmaba, el ICAI compraba, fíjate, estoy dando estos datos que esto técnicamente no lo sabe casi nadie. Sí. El ICAI compraba el negativo en Japón, que era Fujifilm. Entonces llegaba para acá, pero los positivos eran Orbu, que nosotros cuando se hacía la copia en color positiva, nosotros decíamos horror color, porque era horrible. Aquello, el fotógrafo pasaba las de Caín para lograr la corrección de color que necesitaba. Todos los que son camarógrafos saben de lo que yo estoy hablando. Y entonces, bueno, empieza la tecnología del video. Y entonces algunos que estaban acostumbrados a trabajar el 35 se empezaron a ir hacia atrás a decir que no, que esa tecnología que ellos no la conocían, no eran duchos en eso y que no querían. ¿Se le hizo rechazo al principio? Y entonces había cosas que estaban pasando que eran importantes hacer y entonces como yo soy muy arrestada, le dije a Alfredo, yo quiero dirigir. Y entonces Alfredo quería que se hiciera un documental en una cosa, que es un concierto que se iba a hacer con una música que estaba... Bueno, a ver, te explico para que entiendas. Alejo Carpentier en un libro que se llama La música en Cuba, que hizo en los años 40, rescata la imagen de Esteban Sala. Eso no se conocía hasta ese momento. Rescata la imagen y habla de uno que se llamaba Cayetano Paguera. Y entonces, de pronto apareció, en el año 97, apareció en un archivo de la iglesia de la Merced, aparecen unas partituras. Y una musicóloga, que ahora creo que es la jefa del gabinete de patrimonio, que se llama Miriam Escudero, descubre eso y empieza a investigar y descubre que había música de Paguera y había música de Cayetano Paguera, de Esteban Sala, y había música de Cayetano Paguera que era desconocido porque Carpentier lo mencionaba, pero no había ninguna prueba de él. Wow. Y entonces hicieron un concierto con la música de Paguera. Y yo le dije, yo lo voy a filmar. Yo lo voy a documentar. Dice Alfredo, me dice, ¿tú vas a filmar eso? Digo, sí, yo lo voy a filmar. Yo voy a hacer un documental con eso. Y entonces me dejó hacer el documental y a partir de ahí yo no paré. Después hice un documental de Sergio Vitier. Hice uno cuando vino Gades, que lo hice en combinación con Manolito Iglesias, que nos fuimos a toda ese documental es muy lindo, se llama Enlaces. Toda la compañía que vino bailando Fuente Ovejuna con Gades y fue hasta Guantánamo, bailando en todos los escenarios, el mismo ballet. Y entonces nada más que teníamos una cámara para filmar. Todo. Y entonces decidimos, y eso es una cosa genial de Manolito que yo todavía
Se lo agradeces. Sí, se lo agradezco. Que la cámara iba a estar emplazada, como el ballet siempre era el mismo y la gente que lo bailaban eran los mismos, decidimos que la cámara iba a estar en un lugar distinto en cada una de las funciones. Y después... Es como si hubiera grabado el ballet muchas cámaras. Estaba el Avid ya que empezábamos a trabajar con el Avid. Y entonces todo eso lo empezamos a empalmar y esa es la imagen que tú ves de enlace, que es precioso. Se ve con un ritmo ahí se grabó en espacios abiertos, espacios cerrados, en plazas, en todo lo que había. Tomas abiertas, planos más cerrados. Exactamente. Ay, bueno, la última función, que fue en la escalinata universitaria, la cogimos para filmar las manos, planos cerrados de las manos haciendo así, pues no podíamos hacer otra cosa. Así es. Lourdes, te propongo hacer otra pausa, bueno, muy interesante, aprendiendo mucho de Lourdes de los Santos, gran cineasta y documentalista cubana. Enseguida regresamos. Aunque las cosas cambien de color, no importa, pase el tiempo. Las cosas suelen transformarse siempre al caminar. Porque tras la guitarra siempre habrá una voz más vista o más perdida por la incomprensión de ser. Uno que siente como en otro tiempo fue también. Adalberto, ven. Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros que a mi cultura pasaron. Bogotá, las Mercedes, Mochugues, La Caridad, Santa Bárbara, Chaco, y Negres de Vallar. A empezar la ceremonia, vamos a hacer caridad. Entre tú y yo. ¿Se permite? Ya tiene azúcar y todo, poquita. Sí. Que hay que cuidarse la salud. Lourdes, ¿cuántos documentales aproximadamente tiene usted en su carrera? Aproximadamente 30. 30 documentales. Sí. Muchas producciones, muchas historias, mucho bueno, estudio, ¿verdad? Bueno, sí, en la época, bueno, realmente el ICAI hacía aproximadamente 40 documentales al año. Y yo a lo largo de toda mi carrera he hecho más o menos 30 documentales. No es lo que hace ahora, desgraciadamente no está ahora haciendo esa cantidad. El documental se deprimió mucho con el periodo especial. Bueno, usted también colabora en la UNIAC, ¿tiene algún cargo? Sí. Que atiende... Sí, yo fui electa en el anterior mandato presidenta de la Asociación de Cine, Radio y Televisión de la UNIAC. Y ahí tengo que ver con todos los que hacen, que son miembros, que hacen cine, que hacen televisión, que hacen radio, que hacen locución, diseño y crítica. O sea, está directamente mezclada y ligada y presidido entonces los premios Caracol. También, porque el Caracol es el evento audiovisual nacional más importante que tiene la UNIAC, pero que también hay en el país. Porque aunque se hagan diferentes festivales y cosas, el evento del audiovisual nacional más importante es el Caracol. Qué interesante. También es fundadora del Festival de Cine de La Habana. Sí, ese sí, empecé desde el primer año, en el año 79, el primer festival. Desde esa época yo siempre he estado atendiendo fundamentalmente los jurados del festival, que es complejo, porque son todas personalidades muy grandes, que son personalidades que tienen sus características, a veces tienen, en fin, tienen su rollo, y siempre he estado tratando de mantenerme atendiendo esa área, que es compleja. De tantos documentales, 30 aproximadamente,
alguno que recuerde con algún cariño especial, sea por el motivo que sea. Mira, yo tengo muchos documentales que les tengo mucho cariño. Está el documental que hice con Silvio en la Sierra, que se llama, que ahí fui a la televisión serrana a filmar. Se llama Estado de Gracia y es un documental que yo quiero muchísimo. Está también un documental que es sobre la fundación de la Nueva Trova, que están todos los fundadores. El único que faltaba en aquel momento era Emiliano Salvador. Y todos están en el documental y que todos están hablando de cómo ellos llegan a la Nueva Trova y además de eso, cada uno de ellos interpreta a uno de los grandes, digamos, de la trova tradicional. De la trova tradicional. Por ejemplo, Sara hablaba de María Teresa Vera, canta temas de 20 años y canta también la victoria de ella. Y entonces así cada uno hacía eso también. Y entonces tengo mucho agradecimiento porque ese documental me aportó sobre todo mis primeros 2 premios internacionales. Se llevó el premio a Mejor Video Documental en el Festival de Bahía, en Brasil, y el premio de San Juan Cinema Fest en Puerto Rico. ¿No? Realmente felicidades. Me fue muy bien con ese documental. Y tengo un documental que yo quiero mucho también, que es el de Adalberto Álvarez, que se llama Son para un sonero. Es un documental que se hizo a los 35 años de vida artística de Adalberto. Yo tenía un guión, una escaleta hecha más o menos de todo, y con el auxilio realmente del Instituto Cubano de la Música, que nos ubicó dentro del periplo que hacían las giras nacionales, nosotros nos fuimos con Adalberto y la orquesta por todo el país. Interesante. Filmando. Creo que el documental da esa posibilidad de buscar la realidad, la verdad, la esencia de las historias. Creo que te da una vida, te enriquece la vida. Te da la posibilidad de conocer sitios, lugares. Claro, mira, por ejemplo, en el documental de Adalberto, ellos cuando estudiaron en la ENA, ellos no podían tocar música popular. Y ellos hicieron una charanga. Entre ellos mismos hicieron una charanguita y tocaban. Y ¿cómo se llama? La rumba, no, Rumba Habana, no, ¿cómo se llama la otra orquesta? Rumba Habana, creo que sí. Los escucha y contrata a Adalberto, después, siendo estudiante de la ENA, para que componga para ellos. Para la orquesta que ya existía, una orquesta profesional. Lourdes, ¿y cómo llega un tema? Me imagino que puede haber documentales, o debe haber documentales, por encargo, historias determinadas, lo hay. Pero como autor o autora, en este caso, ¿cómo se le ocurre una historia? ¿Cómo se le viene una idea? A ver, mira, por ejemplo, te puedo decir algo que me pasó. Yo pasaba mucho por la casa que está en línea 14, que se está cayendo. Esa casa que es una especie de casa colonial. Y yo he visto esa casa en diferentes estadios. Y yo he pasado por ahí. Uno entraba por calzada y salía por línea. O sea, atravesaba y podía salir. Y esa casa fue poco a poco perdiendo facultades. Peligrando. Perdió un ala, perdió la otra, qué sé yo. Y yo decía, esa casa era de la propiedad de Dulce María Loinás. Había sido de un alemán antes, que lo había cogido como hotel de playa. Y porque el mar llegaba hasta 14. Y entonces a mí me encantó aquello. Y yo decía, ay, pero yo tengo que hacer algo para tratar de llamar la atención de que esa casa no se puede caer. Y hay un poema de Dulce María Loinás que se llama Últimos días de una casa. Y ese es el documental que yo hice, se llama así, Últimos días de una casa. Y rescaté muchas grabaciones de Dulce María hablando de su casa, de su época de niña, cuando estaba con sus hermanos, con sus 4 hermanos, porque eran 4 locos. Pero esos locos eran los que embullaron a Alejo Carpentier, que visitaba esa casa en las tertulias, a ponerlos en el siglo de las luces, toda la primera etapa de ellos, de los jóvenes que estaban en la casa, que compraban no sé cuántas cosas afuera y después no abrían las cajas y vivían por arriba de las cajas. Todo eso formó parte realmente de la vida de estos jóvenes, de Dulce María y los hermanos. Y entonces yo
todo ese cuento había que hacerlo para que se cobrara conciencia de la importancia que tenía ese lugar. Ese es el documental que yo hice. Qué linda historia. ¿No ha pensado usted hacer un documental sobre la historia del cine quizás, o desde su punto de vista, con la experiencia y con tantas historias interesantes en solo 27 minutos y nos hemos quedado con muchas ganas? ¿Lo ha pensado quizás usted? No, chico, tú sabes que en la época de la pandemia, como uno tenía que estar encerrado y no podía hacer más nada, yo me senté en la computadora y empecé a escribir anécdotas que yo y lo publicaba en Facebook. Se llamaban Memorias. Memorias de cuando yo empecé en el documental, memorias de cuando hice el casting de Cecilia. Fui haciendo todas esas historias. A lo mejor en algún momento después me da por hacer algo, pero no sé. Me parecería muy interesante. Bueno, le propongo hacer una pequeña pausa. Como todos los invitados los recibimos acá con mucho cariño, pero no solo con cariño, sino también con detalles de emprendimientos que nos acompañan para que se lleve de recuerdo. ¿Le parece bien? Muy bien. Enseguida regresamos. Con sinceridad y sin secretos. Estamos de vuelta. Lourdes, ¿se encuentra en alguna producción en estos momentos? Afortunadamente, Sí. estoy en producción de un documental sobre el ballet Tarde en la Siesta, que después de un tiempo esperando a que aparecieran las condiciones propicias para poderlo hacer, Ya están. ya estamos. Porque Así que eres... estoy feliz. necesitas porque estar filmando, sí, ¿cierto? yo no puedo estar sin hacer eso. ¿Qué va? Qué bueno. Bueno, lo prometido es deuda. Tengo varios detalles, regalos de emprendimiento que nos acompañan de Agriral, este Ay. portacelular. Muchas gracias. Tiene una invitación de Marí, un centro holístico de bienestar. Ahí está la Sí. dirección y los detalles. Tiene Qué también bonito. una colonia de lirios de Clara Camilleri. Ay, gracias. ¿Te gusta el helado? Me encanta. Ay, aquí no, ¿verdad? Bueno, aquí tiene de Charo. Ay, qué bien. Qué maravilla. Muchas gracias. De nada. ¿Le gustan las flores? Me encantan. Aquí tiene estas hermosas Ay, rosas de Isla muchísimas Flor. gracias, de verdad. ¿Cómo se ha sentido Me ha usted? encantado estar aquí, realmente. Aunque me confesó en la pausa que le gusta más estar al lado allá de la cámara, ¿verdad? Sí, esa es mi esencia. Pero bueno, ya tiene su proyecto, que lo siga hacia adelante, que lo siga disfrutando, sobre todo, que es su vida filmar. Sí. Y sobre todo buenos documentales. A usted, espero que haya disfrutado de esta entrevista y de, bueno, de historias tan especiales que nos contó Lourdes de los Santos. Yo soy Alejandro Cuervo, los espero como siempre el próximo sábado, 2 de la tarde por Cubavisión, el canal de todos. Siempre con sinceridad y sin secreto entre tú y yo. ¿Quedó claro? Chao.